Buen día, maestra Luz María Hernández Cruz. El día de hoy venimos a hacer la exposición de qué es un diagrama de clases. El equipo está conformado por Julio César Gregorio Durán, Brian Rafael Hernández Crisanto, Juan Pablo Díaz León y su servidora Darden Edeika Uchaque. Siguiente, por favor. ¿Qué son los diagramas de clases? Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema, es decir, las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías y nos dice que una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos o propiedades y acciones similares, es decir, que es la definición de la estructura o el comportamiento de un conjunto de objetos que tienen o comparten el mismo patrón estructural y de comportamiento. Por ejemplo, nos dice que tenemos una clase que se va a llamar aviones, los cuales tienen atributos como el modelo de avión, la cantidad de motores, la velocidad de crucero y la capacidad de carga útil. Dentro de estos atributos, pues cada uno de ellos contiene acciones de los cuales se encuentran que puede ser acelerar, elevar, girar, descender o desacelerar. Los diagramas de clases nos muestran, siguiente por favor, las relaciones que existen entre las distintas clases de objetos y del sistema, además que nos muestra las clases y los objetos de un sistema y su estructura interna. Para el modelamiento del software orientado a objetos, modelan los recursos necesarios para construir y operar en un sistema. Principalmente, los diagramas de clases modelan cada recurso del sistema en términos de su estructura, comportamiento y asociaciones con otros recursos, además de que se concentran en los elementos del sistema de forma independiente del tiempo, es decir, que muestran aspectos estáticos y no dinámicos. Siguiente, por favor. Los diagramas de clase sirven para definir o documentar una solución de diseño, es decir, la estructura del sistema que se va a implementar en términos de clase y objetos, además de que nos dice que definen y documentan el modelado de datos y realiza la abstracción de un dominio y formaliza el análisis de los conceptos relacionados al mismo. Bueno, seguimos con los atributos o características, ¿no? Pues eso es explicar indicando únicamente el nombre de la función y en ocasiones el tipo que se devuelve. Existen las funciones que incluyen, ¿no? Descripción, visibilidad que tendrá, ¿no? O esta visibilidad se identificará escribiendo un símbolo y podrá ser pública con el símbolo más, ¿no? Que representa que puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación o en este caso y donde está el diagrama donde se puede desenvolver. La privada representa que puede acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase, y la protegida representa el atributo o función que puede ser accedida únicamente desde la misma clase o de las clases que hereden de ella o clases derivadas. Y pues igual en la misma se pueden indicar varios métodos, por eso se pone el public y coma, y se le indica qué otros métodos podrá tener esa misma clase. El método get y set, esto pues quiere saber, el método get pues es el que quiere saber el valor que tiene una variable privada, y el set establece un valor en una variable privada de otra clase. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que es agregación. Es uno de los componentes del tipo de diagrama que estamos viendo. Pues la agregación pues se representa con un rombo hueco en la clase cuya instancia es la agregación de la instancia de la otra. La composición se representa como un rombo relleno en la clase cuya instancia contiene la instancia de la otra clase. La herencia. Esta relación se representa con una línea continua con una flecha hueca en el extremo que apunta a la superclase. La dependencia. Una línea discontinua con la flecha apuntando a la clase del cliente. La relación puede tener un estereotipo que se coloca junto a la línea y entre el símbolo o el símbolo de asignación. ¿Qué es una clase abstracta?
Esto puede ser ese de generalizar a clases que solo contengan métodos abstractos y nos servirán para relacionar clases por relación de subclases que tengan una interfaz o una serie de métodos comunes, aunque la definición de los mismos sean diferentes de cada uno de las subclases. Eso quiere decir una clase abstracta. Y pues la clase aviones, pues, ¿qué nos dice la clase aviones? En el área superior de la figura, como dice ahí, se utiliza ese de centralizamos todos los nombres de la clase, ¿no? Y luego ya en el centro están sus atributos, o sea, lo que se verían así como sus métodos y lo de abajo, el inferior, acciones que se realizan serían sus funciones, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer ese de un avión? Pues puede acelerar, puede elevarse, puede girar, puede descender, puede desenlazarse. También viene siendo la cantidad de motores y ahí puede cambiar otra función, no sé, ese de revoluciones por minuto, velocidad de crucero y ahí puede entrar otra función de velocidad y así se van agregando uno entre otras según lo que se quiera ver en los métodos, pues van a tener su función. Bueno, pues hasta este punto hemos hablado de cuáles son los elementos que contiene realizar una clase de manera abstracta en lo que es los diagramas de clases. Entonces podemos definir que en la parte superior irán las clases, en la parte del centro irán los atributos y en la parte inferior irán los métodos. Cada una de estas clases debe de estar relacionada con otra clase. Por lo tanto, en esta parte es donde aparecen lo que son las asociaciones, que no son más que las líneas que nos van a indicar de dónde a dónde va un rol o de dónde a dónde está la conexión. Es decir, como primera parte tenemos una asociación que tiene como característica el nombrar el tipo de relación por encima de la línea. Cabe destacar que una asociación se remarca a partir de una línea continua, o sea, sin puntadas ni espacios. Es una línea continua. Otra de las maneras de representar una asociación es a partir de una flecha que nos indica el sentido en el cual se está realizando esta relación. Además, también tenemos la diferencia a partir de roles, el cual nos va a marcar cuál es de las dos clases es prioritaria y cuál es hacia dónde va la relación. En este caso, en la imagen podemos visualizarlo como rol 1, rol 2. También manejan estos espacios la jerarquía. Además, también tenemos una nota la cual nos marca a partir de un símbolo dónde inicia y dónde termina esa asociación a partir de un calificador. Estos son los dos tipos de asociaciones. Estos son los tipos de asociaciones que existen y estos van de la mano con lo que comentó el compañero Brian, que son las herencias y todas aquellas representaciones que nos indiquen cómo está conectada esa asociación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como una de ellas tenemos lo que es la multiplicidad, la cual nos denota qué relación existe entre una y otra. Ejemplo, vamos a checarlo de esta manera. Estos símbolos nos indican el número de instancias en una clase vinculada de la instancia a otra clase. Esto lo podemos visualizar y manejándolo de otra manera como una relación en una base de datos, es decir, cuántas empresas pueden tener cuántos empleados, ¿no? En este caso solo existe una empresa, pero esa empresa puede tener muchos empleados. Las denotaciones que existen es no más de 1, representado a partir de un 1, y 0 con varios puntos y un 1 nos dice de 0 a 1. También aparece el de muchos, 0 a muchos y 1 a muchos. Esto, como repito y recalco, lo podemos visualizar como una relación en una base de datos a partir de, por ejemplo, en este caso tenemos lo de la empresa, ¿no? Una empresa puede tener muchos empleados, pero un empleado no puede tener muchas empresas porque es empleado, ¿no? Hay relación coherente.
la conexión en la asociación que se está realizando entre estas dos clases. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ok, las asociaciones igual existen a partir de 3 clases, las cuales nos marca qué relación puede existir, y esta asociación se llama asociación tripartita. En este caso podemos visualizar que existe 2 veces la clase A, la cual nos marca una relación junto con la clase B. Es decir, es una relación de 4 clases, en la cual no existe la limitante de que esa clase pueda volver a existir, ya que puede tener conexiones más abajo que no incluyen a la otra clase. Cabe recalcar que el tipo de asociaciones puede ser superior a 3, es decir, pueden existir todavía más clases conectadas a una misma asociación. En este caso, una de las más utilizadas es la tripartita. Siguiente diapositiva. Bueno, la de composición. Podemos denotar que esta nos marca nos marca cuál es la asociación, la clase a la cual se relaciona todo, y cuál es la que está relacionada a partir de este. O sea, nos marca la conexión a partir de lo que lo estábamos comentando, lo de la herencia y ese tipo de conexiones. Por lo general, los símbolos que aparecen al final de una asociación nos marca qué se está realizando con los atributos y métodos que contiene cada clase. En este caso, podemos ver que la clase todo está asociada con la clase parte, pero los datos de parte lo está relacionando con todo, a partir de dónde termina el símbolo de esta asociación. Y se puede denotar a partir de un rombo repintado, lo que es la asociación por composición. Siguiente diapositiva. La de agregación, esto es todo lo contrario. Maneja los datos, pero sigue manejando los datos, pero estos no son dependientes, es decir, puedo manejar los datos de partes en todo, pero no necesariamente tienen que ser afectados. Seguimos manejando lo que son los tipos de datos y cómo se relacionan los datos. Esto es inverso a lo anterior, ya que su representación gráfica es un rombo, pero en este caso no está relleno, o sea, no tiene relleno. Siguiente diapositiva. Ahora, para complementar la información, también tenemos lo que sería la generalización. La generalización, pues, es otro nombre para lo que sería la herencia, pues, porque eso es una relación contenida que existe entre el conjunto de nivel más alto, lo que se conocería como superclase, y uno o más conjuntos de entidades de nivel más bajo, en este caso sería la subclase. La generalización permite que las entidades de nivel más bajo hereden los atributos de la entidad generalizadora de más alto nivel. A esto mismo hace referencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, que digamos que Honda es un tipo de auto, ¿sí? Lo que sería la clase Honda, que es que va a tener una relación de generalización con la clase auto. La generalización trata de eliminar la redundancia, o sea, la repetición de lo que serían los atributos. Al englobar los atributos semejantes, eso es lo que pues logramos hacer en sí con la generalización, eliminar eso mismo, la redundancia. Las entidades de bajo nivel cuentan o heredan todos los atributos correspondientes, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos decir eso, o sea, de que la generalización cuenta como si fuera, pues, bueno, es prácticamente lo que sería la herencia. Así como se puede ver en esta imagen, como es que una, pues, clase específica, pues, genera lo que sería la clase general. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, pues, una clase creada en la que tiene, pues, lo que sería, pues, todas sus características. Podemos tener lo que sería lo que es de su visibilidad. Ahí podemos ver que si son de tipo privado, paquete, que si son protegidos
o que si son públicos para todo tipo de usuario. Luego tenemos lo que sería el nombre de su atributo, que pues ahí tenemos distintos atributos en base a también a su tipo de visibilidad, así como sería el atributo 2, que es de tipo protegido, el atributo 4, que sería privado, y el atributo 1, que sería pues lo que sería público. También está pues el tipo de dato del cual se componen los atributos, ya puede ser integer o un double. Y también su valor por defecto. Digamos que en el atributo 1, que es de tipo público, tenemos un valor por defecto que es igual a 1. Luego también en la segunda parte tenemos lo que sería pues el nombre del método, que ahí pues hay distintos nombres para esos métodos: crear, insertar, modificar, eliminar y calcular, y los parámetros de entrada con los que pues ellos cuentan. De igual manera, regresando un poco a la parte anterior, tenemos lo que sería la multiplicidad de lo que sería lo que compone al tipo de dato, y en la parte de abajo lo que sería el tipo de retorno, al final a lo que regresa a lo que sería pues el tipo de dato nuevamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los diagramas de clases. Los diagramas de clases, pues normalmente para el modelamiento de software orientado a objetos, tienen como objetivo modelar los recursos necesarios para construir y operar un sistema. Principalmente los diagramas de clases modelan cada recurso del sistema en términos de su estructura, comportamiento y asociaciones con otros recursos. De esta forma, para sistemas de software, el modelamiento usando lo que serían diagramas de clases UML representa una actividad realmente esencial y primaria para la generación de código de sistemas. Por ejemplo, como tenemos aquí enfrente, consideramos un software, pues digamos que de ventas, que preserva lo que sería un registro de clientes, de los productos o ítems en stock, como podemos ver ahí en la presentación, y de las transacciones de compra de los clientes. Cada sesión de compra incluye una o más transacciones de compra. Adicionalmente, este sistema requiere que antes de cada transacción, la sesión de compra respectiva verifique el stock del ítem asociado. Cada sesión de compra aplica descuentos a las transacciones de los denominados clientes frecuentes. Entonces, cada cliente incluye un atributo privado para determinar si es o no un cliente frecuente, y un método público para obtener lo que sería pues dicho valor, como podemos ver a continuación en el ejemplo. Cómo es que en algunos casos pues se heredan ciertos valores para poder completar lo que serían ciertos atributos, como acabo de mencionar. Cómo es que se determina en caso de que si es o no es un cliente frecuente. Entonces, las operaciones, en este caso, digamos que de verificar stock que se encuentra en lo que sería la sesión de compra, y también el descuento, se pueden considerar operaciones no propias en esencia de una instancia de lo que sería la sesión de compra, así como también el atributo frecuente y método getFrecuente de la clase cliente, como podemos ver al principio, pues se componen unas entre sí. Se debe considerar que cada instancia de sesión de compra, antes de proceder con la creación de una nueva transacción, debe invocar sí o sí al método verificar stock. De la misma forma, al momento de crear una nueva transacción, cada instancia de sesión de compra debe potencialmente aplicar un descuento sí o sí sobre la transacción para un cliente frecuente. Y prácticamente esto es lo que nos demuestra en sí este diagrama de clases en base a lo que sería pues el ejemplo pues de un software de ventas con sus distintas categorías, que serían cliente, sesión de compra, ítem y pues transacción. Y esto sería todo por el ejemplo. A continuación le dejamos nuestra bibliografía y pues eso sería todo de nuestra parte, maestra. Espero que el tema haya quedado muy bien explicado y pues entendido. Muchas gracias.